Más de 317,000 soldados alemanes fueron prisioneros de guerra en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, según registros militares. Exactamente 2,222 intentos de escape. Ni uno solo logró permanecer libre con éxito. Esto revela algo inquietante sobre la psicología humana. La prisión más efectiva no tiene muros. Los números no tienen sentido. Menos de uno siquiera intentó escapar. Una tasa más baja que la del sistema penitenciario civil estadounidense, más baja que cualquier población cautiva en la historia militar moderna. Eran soldados entrenados, retenidos en campos rurales con poca seguridad, cercas simples y patrullas con horarios irregulares, visibles para quien prestara atención. Los cálculos para escapar eran obvios y simples, pero mes tras mes, año tras año, se quedaba. Los guardias reportaron algo aún más extraño. Muchos prisioneros que lograron escapar y pasaron días en libertad se entregaron voluntariamente. Fueron a las estaciones de policía, se acercaron a los agricultores y pidieron que los regresaran al campo. Un fugitivo logró recorrer 200 millas antes de tocar la puerta de un sheriff y entregarse. Cuando los interrogadores preguntaban por qué, la respuesta más común siempre era la misma: no tenía a dónde ir. Esa respuesta es una mentira. Tenían Alemania, su patria, sus familias, todo lo que define un hogar. México estaba a 130 millas de algunos campos, más cerca de lo que muchos prisioneros se daban cuenta. Existían países neutrales. La guerra terminó en mayo de 1945, lo que los hacía elegibles para la repatriación por cualquier medida lógica. Tenían a dónde ir, eligieron no ir ahí. Algo mantenía cautivos a estos hombres que no tenían nada que ver con cercas o guardias. Algo psicológico, algo que hacía que regresar a casa fuera más aterrador que quedarse en territorio enemigo. Esta es la historia de cómo los oficiales militares estadounidenses descubrieron que la abundancia y la verdad son más efectivas para contener a los soldados enemigos que cualquier sistema de seguridad jamás diseñado. No solo capturaron cuerpos, capturaron mentes. Y una vez que una mente es verdaderamente capturada, nunca puede escapar por completo. Todo comienza con la rendición masiva más grande en la historia militar. Un momento que debió haber sido solo una nota al pie, pero que en cambio se convirtió en la primera grieta de algo mucho más grande. Abril de 1945, el Bolsón del Ruhr. El mariscal de campo Walter Model comandaba a más de 430,000 hombres, la última gran fuerza de la Wehrmacht en el frente occidental. El corazón industrial de Alemania atrapado entre los ejércitos aliados que avanzaban. Las órdenes de Hitler eran claras e innegociables. Resistir a toda costa, luchar hasta el final y hacer que los aliados paguen cada kilómetro con sangre. Model tenía las fuerzas, tenía el terreno defensivo, tenía todas las ventajas tácticas para crear el tipo de combate brutal y desgastante que podría retrasar la victoria aliada durante meses. 3 semanas después, 317,000 de sus soldados simplemente dejaron de luchar. No fueron derrotados en batalla, ni rodeados y obligados a rendirse. Se detuvieron, dejaron las armas y caminaron hacia las posiciones estadounidenses, como hombres que habían tomado una decisión que trascendía las órdenes militares, la lealtad nacional o el instinto de supervivencia. Los oficiales estadounidenses no podían procesar lo que estaban viendo. El capitán James Henderson de la Tercera División Blindada escribió en su informe posterior a la acción: se acercaron en grupos que iban desde 50 hasta más de 200 hombres. La mayoría no llevaba armas. Algunos llevaban banderas blancas improvisadas, otros simplemente avanzaban con las manos en alto. Al pedirles que se detuvieran e identificaran, muchos parecían confundidos, como si la respuesta fuera obvia. Ya habían terminado, habían venido a rendirse. ¿Qué más había que decir? Las matemáticas cuentan una historia que los estrategas militares de ambos bandos lucharon por explicar en ese entonces, y que todavía debaten ahora. Para el 18 de abril, 317,000 soldados alemanes eran prisioneros de guerra. Combate. Las muertes sumaron aproximadamente 10,000 por cada soldado alemán muerto en el bolsillo de Roh. 31 se rindieron.
La guerra moderna no produce proporciones como esta. Incluso las derrotas grandes generan cifras distintas. La batalla de Stalingrado, una de las derrotas alemanas más catastróficas de la guerra, produjo un prisionero por cada 2 soldados muertos. El cerco de la bolsa de Rzhev invirtió eso por completo. Esto no fue una derrota militar en el sentido convencional. Esto fue otra cosa. Un colapso ideológico masivo, un abandono colectivo de la causa, el momento visible y medible en que un ejército deja de creer en lo que está luchando y decide que la supervivencia, incluso como prisionero, es preferible a un día más de servicio. El mariscal de campo Model comprendió el significado de rendir su ejército. El 21 de abril, él caminó hacia el bosque cerca de Duisburgo y se disparó. Sus últimas palabras registradas a su personal: un mariscal de campo no se convierte en prisionero. Cuando Paulus se rindió en Stalingrado, fue eliminado del cargo. No permitiré que mi nombre sea deshonrado igual. Los soldados bajo su mando ya habían hecho un cálculo diferente sobre el honor, el deber y el valor de seguir luchando por un régimen que se estaba derrumbando a su alrededor. En cuestión de días, la logística militar estadounidense entró en acción con la eficiencia que había caracterizado todo el esfuerzo bélico aliado. El problema no tenía precedentes en cuanto a escala: más de 300.000 prisioneros que necesitaban ser transportados, alojados, alimentados y controlados. La solución fue la capacidad industrial estadounidense operando a su máximo nivel. Libertad. Los barcos que llevaron tropas y suministros a Europa ahora cruzaban de regreso el Atlántico como transportes de prisioneros, llevando hasta 30.000 prisioneros alemanes por mes a puertos estadounidenses. El cruce tomaba 2 semanas. Los prisioneros abordaban en silencio, muchos todavía vistiendo uniformes de la Wehrmacht, aún llevando las fotografías y cartas que tenían en sus bolsillos. Cuando se rindieron, esperaban un trato duro, esperaban interrogatorios, campos de trabajo, posiblemente la ejecución para los miembros de las SS. En cambio, lo que recibieron fueron raciones de comida regulares que superaban lo que muchos habían comido en meses de servicio militar activo. Algunos prisioneros subieron de peso durante el viaje. Sus cuerpos respondían a la nutrición constante. Después de años de escasez por la guerra, Hans Schmidt, un ex maestro de escuela de Múnich, llevó un diario durante la travesía. Décadas después, los investigadores encontraron su relato en un archivo universitario donde su familia había donado sus documentos. Una entrada de mayo de 1945 dice: hoy nos sirvieron sopa con carne de verdad, pan que no estaba mohoso, café de verdad, no la basura de Ursatz que habíamos estado bebiendo durante 2 años. Los guardias estadounidenses no nos tratan ni con crueldad ni con una amabilidad especial. Nos tratan como un problema logístico que debe resolverse de manera eficiente. Esta competencia casual es de alguna manera más inquietante de lo que sería la hostilidad. Estas personas no están luchando, esta guerra no los ha quebrado. ¿Qué significa eso sobre todo? Lo que nos dijeron: los barcos atracaron en Nueva York y Norfolk, Virginia. Los prisioneros fueron transferidos a trenes, vagones de pasajeros Pullman reales con asientos acolchonados, el mismo transporte que llevaba a los civiles estadounidenses por todo el país. Los soldados alemanes se sentaban junto a las ventanas y veían pasar América, ciudades completamente intactas, sin daños por bombas, edificios de pie con todas sus ventanas, faroles de la calle, autos funcionando circulando por caminos bien mantenidos, granjas llenas de cultivos, fábricas operando a toda capacidad, chimeneas apuntando a cielos despejados. No había señales de la devastación que les habían dicho a los prisioneros que estaba paralizando la economía estadounidense. La disonancia cognitiva fue inmediata y profunda. A estos hombres se les informó que Estados Unidos estaba al borde del colapso, los submarinos habían detenido las líneas de suministro y el pueblo estadounidense moría de hambre y quería que la guerra terminara. La evidencia que pasaba por las ventanas del tren contradecía toda la propaganda que les habían dado. Si la propaganda estaba equivocada sobre esto, ¿en qué más habían mentido? Los prisioneros fueron enviados a 511 campos en 45 estados. Los campos mismos fueron construidos rápidamente.
barracas de madera rodeadas por una sola cerca, torres de vigilancia en las esquinas y espacios abiertos entre los edificios donde los prisioneros podían caminar libremente durante las horas de luz. La seguridad era mínima por necesidad. Estados Unidos no tenía suficientes guardias. La mayoría de los hombres aptos estaban en el extranjero. Los campos eran atendidos por soldados no aptos para el combate, hombres mayores de 40 años y quienes tenían lesiones o condiciones médicas. Los clasificados como 4F que podían servir pero no en roles de primera línea. La proporción era de aproximadamente un guardia por cada 10 prisioneros, a veces menos. Los prisioneros alemanes notaron de inmediato que podían ver los huecos en los horarios de patrulla, los puntos ciegos en las líneas de visión de las torres, los momentos en que las puertas quedaban completamente sin vigilancia. Escapar requeriría una planificación mínima y una condición física moderada. Alejarse durante una tarea de trabajo, cortar la cerca por la noche, esperar los cambios de turno y simplemente salir por la puerta principal. Las oportunidades eran constantes y obvias. Para el verano de 1945, con la guerra en Europa oficialmente terminada y Japón aún luchando en el Pacífico, Estados Unidos tenía 425,000 prisioneros de guerra alemanes y el costo diario de alojarlos se acercaba a $1,000,000. La Convención de Ginebra requería un trato humano, alimentación adecuada, atención médica y la oportunidad de trabajar por un salario. El ejército de Estados Unidos fue mucho más allá, implementando lo que algunos oficiales llamaban en privado reeducación estratégica a través de la abundancia. La estrategia era deliberada y se basaba en principios de guerra psicológica que se estaban desarrollando en tiempo real. Si quieres romper la ideología de un enemigo, no lo tortures, no lo mates de hambre, no valides su propaganda sobre tu brutalidad. En su lugar, muéstrales pruebas abrumadoras de que todo lo que creían era falso. Muéstrales que su enemigo es más fuerte, más rico, más humano y más exitoso de lo que les dijeron. Haz que cuestionen no solo la guerra, sino todo el marco de ideas que justificó la guerra. Luego vino la cifra que aún desconcierta a los historiadores militares y a los psicólogos que estudian el comportamiento de los prisioneros. Entre 1943 y 1946, los prisioneros de guerra alemanes intentaron escapar de los campos estadounidenses exactamente 2,022 veces. De 425,000 prisioneros retenidos durante 3 años en cientos de campos con seguridad mínima, solo 2,022 siquiera lo intentaron. El porcentaje es tan bajo que parece un error en los registros, pero no lo es. La oficina del mariscal de campo general llevaba una documentación obsesiva. Cada intento de escape se registraba con fecha, hora, método utilizado, lugar de recaptura y la motivación declarada durante el interrogatorio. Al leer estos archivos, décadas después, los investigadores encontraron patrones que revelaban más sobre la psicología humana bajo estrés ideológico que sobre los procedimientos de seguridad militar. La mayoría de los intentos de escape sucedieron en los primeros 3 meses de cautiverio, cuando los prisioneros aún creían posible o deseable regresar a Alemania. Después de 90 días, los intentos de escape disminuían drásticamente. Los guardias informaron que los prisioneros que claramente habían estado planeando escapes, que habían sido observados calculando distancias y trazando rutas, de repente se detenían. Se adaptaron a las rutinas del campo, solicitaron libros de las bibliotecas del campo, empezaron a aprender inglés y se inscribieron en los cursos educativos que se ofrecían. La tasa de recaptura contaba una historia aún más inquietante. De los 2,000, la mayoría de los prisioneros que intentaban escapar eran hallados en menos de 24 horas. El promedio de fuga era menor a 18 horas. Algunos estuvieron prófugos varios días. Uno logró estarlo 40 años. Pero su historia viene después y por razones que no tenían nada que ver con la guerra, esto preocupaba a los analistas de inteligencia militar al revisar estos archivos. Muchos fugitivos fueron recapturados porque se entregaron voluntariamente, escribió el teniente coronel Guillermo Harrison, quien supervisaba la seguridad de los campos de prisioneros de guerra en la región suroeste,
en un informe de 1946. El patrón ya es lo bastante consistente para analizarse. Un prisionero normalmente escapa alejándose de un grupo de trabajo o cortando la cerca. Por la noche avanza entre 10 y 50 millas, luego se acerca a un civil, un granjero o un sheriff, o a veces simplemente a alguien en una esquina y pide que lo regresen al campamento. Cuando los interrogamos dicen que no sabían a dónde ir, pero esta explicación claramente es insuficiente. Hablan suficiente inglés para pedir comida o direcciones. Podrían haber continuado. Eligieron no hacerlo. Las fugas famosas ilustran el patrón con mayor claridad. El 23 de diciembre de 1944, 25 prisioneros de guerra alemanes escaparon del campo Papago Park en Arizona, arrastrándose por un túnel de 54 metros que habían pasado meses cavando. Fue la fuga de prisioneros del eje más grande en suelo estadounidense. El túnel era sofisticado, reforzado con materiales robados del taller del campo y ventilado con tubos hechos de latas iluminadas con velas. La planificación tomó meses. La ejecución fue impecable. Salieron arrastrándose uno por uno durante varias horas, mientras los guardias realizaban patrullas de rutina que pasaban a pocos metros de la salida del túnel. Estos no eran soldados comunes. El complejo de Papago Park albergaba principalmente a oficiales de la Kriegsmarine y tripulaciones de submarinos, hombres con entrenamiento en navegación, habilidades de supervivencia y la disciplina necesaria para la planificación a largo plazo. Tenían mapas, tenían suministros, tenían un destino. La frontera con México, a 130 millas al sur. Una vez en México, teóricamente podrían abrirse camino hacia un país neutral y eventualmente regresar a Alemania. En 6 semanas, los 25 fueron recapturados. Ninguno avanzó más de 200 millas. A los últimos 3 los encontraron caminando por una carretera a las afueras de Phoenix, cansados y hambrientos, sin hacer ningún esfuerzo por esconderse o evadir. La búsqueda que sabían que seguía en curso cuando los agentes del FBI los arrestaron y les preguntaron por qué no habían intentado más mantenerse libres, dijo el capitán de submarino Jürgen Bottenberg, algo que apareció en varios informes de inteligencia y que nunca se explicó completamente. ¿A dónde volveríamos? ¿Qué? Esa frase ¿regresará qué? Se convirtió en un tema recurrente en los informes de interrogatorio. Los prisioneros no preguntaban a dónde irían físicamente. Ellos entendían la geografía. Estaban haciendo una pregunta más profunda sobre el significado, sobre si el lugar del que venían todavía existía. En cualquier forma que hiciera que regresar valiera la pena. Alemania estaba siendo destruida. Las ciudades eran escombros. El gobierno nazi había colapsado. El país estaba siendo dividido en zonas de ocupación controladas por potencias extranjeras. Los soviéticos ya estaban imponiendo condiciones brutales en los territorios orientales, pero la cuestión iba más allá de las preocupaciones prácticas sobre las condiciones de la posguerra. Algo les estaba ocurriendo a estos hombres psicológicamente que trascendía sus circunstancias materiales. Funcionarios estadounidenses en los campos notaron comportamientos sin precedentes en guerras anteriores. Prisioneros pidiendo más libros, prisioneros solicitando periódicos para poder leer sobre lo que estaba ocurriendo en Alemania, prisioneros inscribiéndose en grandes cantidades en los programas educativos que el ejército comenzaba a ofrecer. El campo Concordia en Kansas se convirtió en el modelo de lo que los funcionarios estadounidenses intentaban lograr. Más de 4,000 prisioneros de guerra alemanes fueron alojados allí, en un complejo que costó casi $2 millones construir. El campo contenía 304 edificios, un hospital con 177 camas almacenes, un club de oficiales, barracas, comedores, instalaciones administrativas e incluso un departamento de bomberos. Pero la verdadera inversión era invisible desde las torres de vigilancia. El campo ofrecía aproximadamente 300 cursos impartidos por instructores de habla alemana a través de la Universidad de Kansas. Ingeniería, teología, historia, geografía, gobierno, medicina, 12 idiomas diferentes, artes y ciencias, y materias vocacionales. El plan de estudios fue aprobado tanto por el Ejército de Estados Unidos como sorprendentemente por el Ministerio de Educación del Reich alemán. 15 universidades alemanas y austriacas
aceptaron reconocer los cursos completados. Los prisioneros podían obtener créditos universitarios legítimos mientras estaban detenidos como prisioneros de guerra en territorio enemigo. La biblioteca en el campo Concordia se convirtió en algo más significativo que una simple colección de libros. Contenía obras prohibidas en la Alemania nazi, filosofía política que contradecía la ideología del Estado, libros de historia escritos por autores cuyos nombres habían sido borrados de los planes de estudio alemanes, y artículos científicos que desafiaban las teorías oficialmente aprobadas. Para muchos prisioneros, esta fue su primera exposición a ideas que su gobierno había considerado demasiado peligrosas para permitir. Las cartas que los prisioneros escribían a casa empezaron a cambiar. Los censores del campo leían cada carta confiscando cualquier cosa que violara las restricciones de contenido. Empezaron a conservar ciertas cartas, no porque contuvieran información militar, sino porque revelaban la transformación psicológica que ocurría dentro de los campos. Una carta de agosto de 1944. He leído libros, nunca nos los dejan ver. La historia que nos enseñaron estaba incompleta, a veces simplemente era falsa. Ya no sé en qué creer. Otra carta de octubre de 1944. Todo lo que nos dijeron sobre Estados Unidos era una mentira. Estas personas no son débiles, no están muriendo de hambre, no están cerca del colapso. Nos mintieron sobre todo. Si mintieron sobre esto, ¿qué más era mentira? A inicios de 1945, cuando la guerra en Europa llegaba a su fin y se revelaban las atrocidades nazis, oficiales militares estadounidenses tomaron una decisión que cambiaría para siempre el destino de miles de prisioneros alemanes. Les mostrarían por qué habían estado luchando, los obligarían a enfrentar la realidad del régimen al que habían servido. Harían imposible que estos hombres regresaran a Alemania llevando las mismas creencias con las que llegaron al cautiverio. Se preparaban las salas de proyección y se reunía el material fílmico. Y en los campos de Estados Unidos, los prisioneros alemanes verían algo que haría psicológicamente imposible escapar. No por los guardias o las cercas, sino por lo que sabrían sobre sí mismos y lo que habían permitido. La verdadera prisión estaba a punto de ser construida y no tendría muros. A mediados de 1945, oficiales militares estadounidenses tomaron una decisión que cambiaría para siempre la psicología de miles de prisioneros alemanes. Los obligarían a ver imágenes de los campos de concentración. La política tenía un nombre clínico, confrontación obligatoria, pero su propósito era brutalmente simple: hacer que vieran lo que habían defendido. Las imágenes provenían de camarógrafos del cuerpo de señales que habían acompañado a las tropas aliadas a Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen y Ohrdruf. El general Eisenhower ordenó filmar ampliamente los campos, comprendiendo que las futuras generaciones podrían no creer lo que había sucedido sin pruebas visuales. Los camarógrafos documentaron todo: las cámaras de gas, los crematorios, las fosas comunes, los sobrevivientes esqueléticos, los montones de cadáveres apilados como leña. Las autoridades estadounidenses recopilaron este material en varios documentales. La película que más se mostró a los prisioneros de guerra fue un documental de 20 minutos que incluía escenas de varios campos. No había narración que suavizara lo que aparecía en pantalla. Las imágenes hablaban por sí solas: cuerpos empujados con bulldozers a fosas, sobrevivientes tan demacrados que sus huesos sobresalían de la piel, niños mirando a las cámaras con ojos que habían visto cosas que ningún niño debería presenciar. Las proyecciones iniciaron en los campos de prisioneros de guerra en Estados Unidos en junio y julio de 1945. La asistencia era obligatoria. Los guardias escoltaban a todo el recinto hacia los comedores o teatros, convertidos en salas de proyección. Las luces se apagaban, los proyectores se encendían. Durante 20 minutos, los prisioneros de guerra alemanes veían lo que su país había hecho. Psicólogos militares observaban estas proyecciones y documentaban las reacciones. Sus informes, preservados en archivos nacionales, describen una variedad de respuestas que revelan algo profundo sobre la psicología humana bajo una disonancia cognitiva extrema. Algunos prisioneros lloraban abiertamente,
Otros se quedaban inmóviles, con el rostro inexpresivo, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Algunos se enfermaron físicamente, vomitando o hiperventilando. Muchos se negaron a creer que las imágenes fueran reales, insistiendo en que debía ser propaganda, escenas montadas para desmoralizarlos. Un comandante de campo en Oklahoma informó que después de la proyección, 3 prisioneros solicitaron confinamiento solitario en lugar de enfrentar a sus compañeros prisioneros de guerra. Otro comandante señaló que varios prisioneros se quedaron sentados sin moverse en el teatro durante más de 1 hora. Después de que terminó la película, mirando la pantalla en blanco, los guardias tuvieron que escoltarlos físicamente de regreso a los barracones. La ruptura psicológica fue inmediata y medible. Los prisioneros que habían mantenido una disciplina militar rígida de repente dejaron de saludar a los oficiales, hombres que habían defendido la ideología nazi. En el campo, los debates cesaron. Otros se volvieron hostiles no hacia sus captores, sino entre ellos mismos, acusando a sus compañeros de prisión de haber sabido, de haber participado, de haber mirado hacia otro lado. Los censores del campo informaron de un cambio dramático en el contenido de las cartas después de las proyecciones. Cartas confiscadas anteriormente habían violado las reglas al hablar sobre las condiciones del campo o información militar. Ahora confiscaban cartas por diferentes razones. Prisioneros escribían cosas demasiado perturbadoras psicológicamente para permitirlas a través de cartas que describían pesadillas, cartas que expresaban pensamientos suicidas, cartas que simplemente repetían las mismas frases una y otra vez, como si la mente del escritor se hubiera roto y estuviera atrapada en un ciclo. Una carta confiscada a un prisionero en el campo Concordia a principios de agosto de 1945 contenía una sola frase, escrita 47 veces. Ich kann nicht nach Hause gehen. No puedo ir a casa. El nombre del escritor fue redactado de la copia archivada. La carta nunca fue entregada. Los toxicólogos del campo señalaron el caso como un ejemplo de trauma psicológico agudo, recomendando que el prisionero fuera vigilado para prevenir autolesiones. Las fuerzas británicas realizaron exámenes similares en los campos de prisioneros de guerra que administraban en Medio Oriente e Inglaterra. Sus informes reflejan los hallazgos estadounidenses con una adición notable. Los interrogadores británicos documentaron que muchos prisioneros alemanes, al mostrarles imágenes de los campos de concentración, expresaron sorpresa, no por las atrocidades en sí, sino por ser confrontados con ellas. La diferencia es sutil pero significativa. Esto sugiere que para algunos prisioneros la existencia de los campos no era una novedad. Lo que era nuevo era verse obligados a mirar directamente las consecuencias. Décadas después surgió un documento fascinante de los archivos de inteligencia británicos. Era una compilación de extractos de cartas de prisioneros de guerra escritas en la primera semana después de las proyecciones de los videos de los campos, traducidas del alemán. Un pasaje destaca: escuchamos rumores durante la guerra, escuchamos susurros, nos dijimos a nosotros mismos que eran exageraciones, propaganda enemiga destinada a debilitar nuestra determinación. Ahora he visto, ahora sé y no puedo dejar de saberlo. Esto lo cambia todo. Esa frase aparece en varias cartas, esto lo cambia todo. Lo que lograron las proyecciones, lo que meses de cautiverio y cursos de reeducación no pudieron lograr, rompieron la conexión psicológica entre los prisioneros y la causa por la que habían luchado. Puedes encarcelar el cuerpo de un hombre mientras su mente sigue siendo leal a su país, su ideología, sus camaradas, pero muéstrale pruebas innegables de que su causa era fundamentalmente malvada. Y algo se rompe que no puede ser reparado. Los funcionarios estadounidenses sabían que las evaluaciones violaban una zona gris de la Convención de Ginebra. El artículo 7 prohibía someter a los prisioneros a un trato desagradable o desventajoso de cualquier tipo. Obligar a los prisioneros a ver imágenes de atrocidades cometidas por su propio gobierno era una forma de trato desagradable. Los abogados militares argumentaron ambos lados. Las proyecciones siguieron porque los comandantes estadounidenses creían que el imperativo moral era más importante que los tecnicismos legales. Estos hombres regresarían a Alemania. Mejor que regresen entendiendo de lo que formaron parte,
que volver creyendo todavía en la propaganda nazi. La División de Proyectos Especiales supervisó el programa de reeducación que incluía las proyecciones. Fue una operación clasificada dirigida por profesores universitarios reclutados por la inteligencia militar. Ellos entendían que estaban llevando a cabo una guerra psicológica, pero lo justificaban como necesario para prevenir conflictos futuros. Si Alemania iba a ser reconstruida como una democracia, necesitaba ciudadanos que entendieran lo que el autoritarismo había producido. Estos prisioneros de guerra se convertirían en esos ciudadanos. La división publicaba un periódico llamado Der Ruf, editado por prisioneros alemanes cooperativos que habían denunciado la ideología nazi. El periódico publicaba artículos sobre el gobierno democrático, la libertad de prensa y el Estado de Derecho. También publicaba relatos de testigos presenciales de sobrevivientes de campos de concentración. Al principio, muchos prisioneros descartaron el periódico como propaganda. Tras las proyecciones, la circulación creció y los prisioneros pidieron ediciones previas. Querían leer de nuevo los testimonios de los sobrevivientes para comparar lo que habían visto en la pantalla con los relatos escritos. El programa de reeducación del Campo Concordia logró una tasa de participación del 88% para el verano de 1945, la más alta de cualquier campo de prisioneros de guerra. Más de 100 prisioneros nazis radicales tuvieron que ser transferidos al Campo Alba en Oklahoma, una instalación de segregación para prisioneros considerados demasiado peligrosos o demasiado fanáticos para mezclarse con la población general. Pero incluso en Alba, las evaluaciones tuvieron un efecto. Los guardias informaron que después de ver imágenes de los campos de concentración, varios prisioneros que habían estado liderando la resistencia nazi dentro de la jerarquía del campo, de repente se detuvieron. Se alejaron de la política rural y dejaron de imponer la disciplina del partido. Algunos solicitaron traslados a campos regulares, alegando que ya no se identificaban con la ideología nazi. Esto presentó a los funcionarios estadounidenses un problema inesperado. ¿Qué haces con prisioneros que se han quebrado psicológicamente? Hombres que ya no pueden funcionar dentro de la jerarquía militar de la que provienen, pero que tampoco pueden integrarse a la sociedad normal. Debido a lo que ahora saben sobre sí mismos, la solución fue improvisada. Manténlos trabajando, manténlos ocupados, manténlos distraídos, deja que el trabajo físico ocupe sus manos, mientras sus mentes procesan lo que no se puede procesar. Miles de prisioneros de guerra alemanes trabajaron en granjas estadounidenses durante este periodo. La escasez de mano de obra causada por el esfuerzo bélico era grave. Los agricultores podían rentar la mano de obra de prisioneros al ejército, pagando al gobierno, que les daba a los prisioneros el salario mínimo de 80 centavos diarios. Los guardias transportaban a los grupos de trabajo a las granjas cada mañana y los devolvían al campamento cada tarde. Pero después de las revisiones, los guardias notaron cambios en el comportamiento. Los prisioneros trabajaban más duro, dejaron de quejarse, se volvieron casi mecánicamente enfocados en sus tareas, como si la repetición física les diera alivio del tormento interno. Décadas después, un agricultor en Nebraska recordó a los prisioneros de guerra alemanes que trabajaron su tierra en 1945. Hablaban poco y trabajaban todo el día sin descanso, salvo cuando yo les pedía parar y comer. Pensé que quizá intentaban ganarse mi favor y demostrar que eran buenos trabajadores. Pero uno de ellos, un joven, quizá de 25 años, finalmente me dijo a través de un traductor: cuando trabajo no tengo que pensar. Eso se me quedó grabado. Estos chicos habían visto algo que los rompió. Los censores de correo del campo empezaron a conservar ciertas cartas confiscadas, no por su valor de inteligencia, sino para documentación histórica. Miles de estas cartas estuvieron almacenadas en los archivos nacionales durante décadas antes de que los investigadores las examinaran de manera sistemática. Los patrones que se revelaron son inquietantes. Muchas cartas hacen referencia a la vergüenza, no a una vergüenza general, sino a una vergüenza personal y específica, sobre haber servido, sobre haber creído, sobre haber participado, incluso de manera indirecta, en un sistema que produjo tal horror. Una carta escrita en septiembre de 1945 por un prisionero anónimo contiene este pasaje. Yo era un oficial de logística, organizaba los horarios de los trenes, coordinaba las entregas de suministros.
Nunca maté a nadie, nunca vi un campo, pero hice que el sistema funcionara. Mantuve la maquinaria en funcionamiento. ¿Cuántos de esos trenes que programé llevaban personas a su muerte? ¿Cuántas entregas de suministros organicé? Alimenté a los guardias que dirigían esos lugares. Pensé que estaba sirviendo a mi país. Ahora sé que estaba sirviendo a otra cosa, algo que no puedo nombrar, porque nombrarlo significa admitir lo que soy. Esa carta nunca fue entregada. Los psicólogos del campamento la marcaron como indicio de depresión severa y posible riesgo de suicidio. El prisionero quedó bajo observación. Los registros indican que sobrevivió al cautiverio y fue repatriado a Alemania a principios de 1946. Lo que le sucedió después es desconocido. Las cartas del archivo revelan otro patrón que preocupa a los historiadores. Referencias al conocimiento. Varios prisioneros escriben sobre haber escuchado rumores durante la guerra, sobre susurros en los barracones, sobre conversaciones que se detenían cuando se acercaban los oficiales. Narran haber visto cosas que no cuestionaron entonces. Trenes pasando por estaciones llenas de civiles hacinados en vagones de ganado, humo saliendo de instalaciones cerca de ciertos campos. Órdenes que no tenían sentido a menos que entendieras para qué eran realmente. Una carta describe un momento en 1943, cuando un soldado de la Wehrmacht que estaba de permiso regresó a su unidad y mencionó haber visto campos de trabajo en Polonia. Describió prisioneros demacrados, condiciones brutales, guardias que disparaban a la gente por infracciones menores. Recuerda el autor de la carta, descartando esto como una exageración. Nos dijimos a nosotros mismos que estaba traumatizado por el combate, que estaba viendo las cosas peor de lo que realmente eran. Queríamos creer que nuestro país era mejor que eso. Ahora entiendo que no queríamos saber la verdad. Saberlo nos habría obligado a actuar, y actuar nos habría costado todo. Elegimos la ignorancia y la complicidad mediante el silencio. Este tema de la ignorancia elegida aparece repetidamente en cartas confiscadas. Complica la narrativa de que los soldados alemanes comunes no sabían nada sobre el Holocausto. Las cartas sugieren algo más inquietante. Muchos sabían lo suficiente como para sospechar que algo terrible ocurría, pero eligieron no investigar más porque hacerlo los obligaría a tomar decisiones imposibles. Para octubre de 1945, los funcionarios estadounidenses a cargo de los programas de reeducación se dieron cuenta de que habían creado un problema inesperado. Habían logrado romper la ideología nazi en miles de prisioneros. Les habían mostrado a estos hombres pruebas innegables de lo que habían sido parte. Pero al hacerlo también habían creado una población de individuos psicológicamente dañados que pronto regresarían a un país devastado que necesitaba ciudadanos fuertes y funcionales. Para reconstruirlo, la solución era más educación, no solo cursos de democracia, sino cursos de capacitación en habilidades prácticas como agricultura, construcción, mecánica y administración de empresas. La idea era darles a estos hombres algo productivo en que concentrarse para ocupar sus mentes y construir. Si no podían reconciliar su pasado, quizá podrían construir un futuro distinto. El Campo Concordia amplió su plan de estudios para incluir capacitación vocacional. Los prisioneros aprendieron carpintería, trabajo en metal, electricidad, cableado, plomería, construyeron muebles y repararon equipos. Crearon arte y montaron representaciones teatrales. El campo se volvió menos como una prisión y más como una extraña combinación de base militar, universidad y escuela vocacional. Otros campos siguieron patrones similares. A principios de 1946, cuando la repatriación comenzó en serio, los funcionarios estadounidenses habían procesado a más de 400,000 prisioneros de guerra alemanes a través de algún tipo de programa de reeducación. El ejército lo consideró una de las operaciones psicológicas más exitosas de la historia. Habían tomado a soldados enemigos y mediante una combinación de trato humano, oportunidades educativas y confrontación forzada con la verdad, transformaron a muchos de ellos en posibles ciudadanos democráticos. Pero el éxito tuvo costos que se midieron en mentes rotas e identidades destrozadas. Los prisioneros que regresaron a Alemania en 1946
No eran los mismos que se rindieron en 1945, pues habían visto demasiado, sabían demasiado, llevaban consigo un conocimiento que los perseguiría por el resto de sus vidas, y algunos de ellos no pudieron soportar regresar en absoluto. Cuando se publicaron los horarios de repatriación, los oficiales militares notaron algo extraño. Los prisioneros estaban retrasando su salida, encontrando razones para posponer su partida, llenando los papeles de manera incorrecta para que tuvieran que rehacerlos. Reportaban problemas médicos que requerían tratamiento antes de viajar. Solicitaban terminar cursos antes de irse. Algunos mostraban abiertamente su renuencia, otros eran más sutiles, pero todos demoraban. Los comandantes estadounidenses enfrentaron una cuestión moral. ¿Qué hacer con prisioneros que no desean ser liberados? Hombres que preferirían permanecer cautivos en Estados Unidos antes que regresar libres a Alemania. La Convención de Ginebra establecía que los prisioneros debían ser repatriados al terminar las hostilidades, pero no mencionaba a quienes rechazaban la repatriación. Los archivos contenían docenas de casos de prisioneros que solicitaban permiso para quedarse en Estados Unidos. A la mayoría se les negó. La guerra había terminado. Los aliados habían acordado devolver a todos los prisioneros de guerra a sus países de origen. Las excepciones eran raras y requerían circunstancias extraordinarias, pero algunos prisioneros encontraron formas de evadir las reglas. Se casaron con mujeres estadounidenses, consiguieron ofertas de trabajo de agricultores o dueños de negocios dispuestos a patrocinar su inmigración. Se convirtieron a religiones que eran perseguidas en las zonas de Alemania ocupadas por los soviéticos, creando solicitudes de asilo legítimas. Las estimaciones varían, pero los investigadores creen que miles de prisioneros de guerra alemanes eventualmente inmigraron legalmente a Estados Unidos en los años posteriores a la guerra. Algunos regresaron primero a Alemania, luego volvieron a Estados Unidos a través de los canales normales de inmigración. Otros nunca se fueron, encontrando vacíos legales o simplemente desapareciendo en la sociedad estadounidense usando identidades falsas. Las salas de proyección habían cumplido su propósito. Les habían mostrado a los prisioneros alemanes por qué habían luchado, lo que su ideología había producido, lo que su silencio había permitido. Las imágenes en esas pantallas se volvieron prisiones internas, más efectivas que cualquier cerca o torre de vigilancia. Puedes escapar de una prisión física, pero no puedes escapar de lo que sabes. No puedes dejar de saber lo que has visto. Y para miles de prisioneros de guerra alemanes, lo que habían visto significaba que ya no era posible regresar a casa. No porque América no les permitiera irse, sino porque no podían enfrentar lo que les esperaba. Un país destruido, una sociedad hecha pedazos y las miradas de personas que harían preguntas que no podían responder. La siguiente pregunta era más sencilla, pero de alguna manera más inquietante. Si estos hombres no podían regresar a casa, ¿a dónde irían y en quiénes se convertirían? No todos los prisioneros de guerra alemanes aceptaron la reeducación en silencio. En los primeros meses de cautiverio, las autoridades estadounidenses descubrieron algo inquietante. Los verdaderos creyentes nazis estaban imponiendo la disciplina del partido dentro de los campos mediante la intimidación, la violencia y el asesinato. El campo Concordia experimentó esto. A finales de 1943 ocurrieron una serie de muertes misteriosas que inicialmente se clasificaron como suicidios. Prisioneros encontrados ahorcados en los barracones, otros descubiertos con las muñecas cortadas. El jefe del campo se volvió sospechoso cuando notó que las muertes seguían un patrón. Las víctimas habían expresado sentimientos antinazis o cooperado demasiado fácilmente con las autoridades estadounidenses. Las autopsias revelaron evidencia de lucha, no fueron suicidios, fueron ejecuciones. El asesinato de Johannes Kunze en el campo Tonkawa en Oklahoma puso el tema en primer plano. Kunze fue golpeado hasta la muerte por sus compañeros prisioneros después de ser acusado de proporcionar información a los oficiales del campo. 5 prisioneros de guerra alemanes fueron posteriormente juzgados, condenados y ejecutados. Al ser ahorcados por su asesinato, el caso expuso una realidad oculta. Dentro de muchos campos, los nazis más radicales mantenían el control mediante el terror, castigando a cualquiera que se desviara de la ideología del partido o mostrara señales de aceptar la influencia estadounidense. La respuesta militar estadounidense fue crear campos de segregación, instalaciones como el Campo Alba en Oklahoma y ciertos recintos en Fort Leavenworth
fueron designados para este propósito. Para los prisioneros nazis más fanáticos, la idea era simple: separar a los verdaderos creyentes de la población general, evitando que intimidaran o mataran a los prisioneros que estaban abiertos a la reeducación. El proceso de segregación reveló algo inesperado. Los funcionarios del campo entrevistaron a los prisioneros para determinar su fiabilidad política. Esperaban identificar y transferir a cientos de nazis radicales de cada campo principal. En cambio, encontraron algo más complicado. Muchos prisioneros que habían actuado como ejecutores nazis, que habían dirigido actividades del partido y castigado la disidencia, renunciaron a su ideología casi de inmediato cuando fueron aislados y entrevistados por separado. Los informes de inteligencia de principios de 1944 describen este fenómeno con desapego clínico. Los oficiales notaron que los prisioneros que parecían ser nazis, dedicados a menudo, rompían completamente su carácter cuando eran retirados de los entornos grupales, sin otros prisioneros observando, sin la presión social de mantener la pureza ideológica. Estos hombres admitieron que nunca lo habían creído realmente, que habían hecho cumplir la disciplina del partido por miedo, por costumbre, por la jerarquía militar. Entendieron que si quitabas al público, la actuación se detenía. Esto creó un problema de clasificación. ¿Quién era un nazi de verdad? ¿Quién solo seguía órdenes? ¿Quién fingía para sobrevivir? Funcionarios estadounidenses crearon procedimientos de selección para responder estas preguntas, pero el proceso era imperfecto. Algunos ideólogos lograron pasar desapercibidos y prisioneros cooperativos fueron enviados por error a campos de segregación. Todo el sistema se basaba en suposiciones sobre el comportamiento humano. Eso resultó ser más complejo de lo esperado. A mediados de 1945 surgió otro patrón que preocupó a la inteligencia militar: los desertores alemanes que se rindieron a las fuerzas aliadas en los últimos meses de la guerra proporcionaron información que parecía demasiado detallada para su aparente rango y posición. Soldados de bajo rango que conocían detalles sobre las SS, mecánicos que entendían la planificación estratégica, operadores de radio que podían describir instalaciones de investigación de las que nunca deberían haber oído hablar. Los informes de la Oficina de Servicios Estratégicos de 1944 y 1945 se refieren a esto como el problema de la deserción. Los oficiales de inteligencia sospechaban que algunos soldados alemanes habían sido informados deliberadamente antes de rendirse, esencialmente programados para proporcionar información específica a los aliados. La motivación seguía sin estar clara. Estaban tratando de moldear las narrativas de la posguerra, proteger ciertas operaciones revelando otras, desviar la atención de los aliados. Los informes documentan las sospechas, pero no llegan a conclusiones firmes. Un caso destaca: un soldado raso de la Wehrmacht, capturado en Bélgica en diciembre de 1944, proporcionó información detallada sobre las instalaciones de cohetes PUM-2, incluyendo ubicaciones, personal y capacidades de producción. Su interrogatorio llenó 40 páginas. Los oficiales de inteligencia estaban impresionados hasta que revisaron su expediente de servicio. Había sido conductor de camiones asignado a tareas en el depósito de suministros. No debería haber sabido nada de lo que describió. Cuando lo confrontaron, afirmó que había escuchado conversaciones y recogido detalles de diferentes fuentes. Con el tiempo se comprobó que su información era precisa, lo que hizo que la situación fuera aún más confusa en lugar de aclararla. El soldado raso fue enviado a un campo de prisioneros en Mississippi y su expediente marcado para investigación adicional. Pero la guerra terminó antes de que se realizara un seguimiento. Décadas después, investigadores que examinaban archivos desclasificados encontraron una anotación de 1946. Sujeto repatriado a la zona británica, paradero actual desconocido. Caso cerrado por falta de prioridad investigativa. Multiplica ese caso por docenas o cientos y tienes un rompecabezas de inteligencia significativo. ¿Cuántos prisioneros alemanes sabían más de lo que debían? ¿Cuántos eran fuentes infiltradas? ¿Cuántos eran desertores legítimos que simplemente tenían mejor acceso a la información de lo que su rango sugería? Los archivos contienen preguntas sin respuestas claras.
Los campos de prisioneros de guerra también albergaban a hombres que existían fuera de los sistemas de clasificación normales. Los funcionarios del campo ocasionalmente mencionaban a detenidos especiales en memorandos internos, prisioneros procesados de forma distinta, aislados de la población general y no registrados en los listados estándar del campo. La documentación es escasa y está fuertemente redactada en los archivos que han sobrevivido. La poca información indica que estos individuos eran vistos como demasiado valiosos o peligrosos para los procedimientos normales del campo. Un memorando de Fort Meade en Maryland, fechado en marzo de 1945, menciona a 14 prisioneros de categoría especial que requerían alojamiento separado y contacto restringido. El memorando no proporciona nombres ni detalles sobre quiénes eran estos prisioneros o por qué requerían un trato especial. Un memorando de seguimiento de junio de 1945 señala que los prisioneros de categoría especial han sido transferidos a un lugar no revelado según una directiva del Departamento de Guerra. No existe más documentación en el archivo accesible. Investigadores han especulado sobre estos detenidos especiales por décadas. Eran oficiales de alto rango con conocimientos sensibles, científicos expertos en armas avanzadas u operativos de inteligencia que aceptaron cooperar, criminales de guerra retenidos para enjuiciarlos eventualmente. La falta de documentación hace imposible saber. Lo que sí es seguro es que algunos prisioneros alemanes pasaron por la custodia estadounidense sin dejar rastro en los documentos. El proceso normal de repatriación de prisioneros de guerra concluyó oficialmente en 1946, cuando los últimos grandes grupos de prisioneros alemanes abordaron barcos de regreso a Europa en julio. Los registros militares indican que todos los campos fueron cerrados en noviembre de 1946. La narrativa oficial describe un proceso ordenado. Los prisioneros eran procesados, examinados por crímenes de guerra, cargados en barcos de transporte y devueltos a la Alemania ocupada, donde eran liberados en la zona soviética, británica, francesa o estadounidense, dependiendo de sus regiones de origen. Sin embargo, la narrativa oficial está incompleta. Los registros de transporte y los manifiestos de los barcos cuentan una historia más complicada. Los ciudadanos alemanes continuaron moviéndose a través de canales militares hasta 1947 y 1948, aunque ya no eran clasificados como prisioneros de guerra. Algunos fueron registrados como personas desplazadas, otros como trabajadores contratados y unos pocos simplemente como ciudadanos alemanes. En tránsito los destinos variaban. La Alemania ocupada, por supuesto, pero también varias instalaciones militares en todo Estados Unidos. Un investigador que revisaba los registros de transporte de la Marina halló una anomalía. En febrero de 1948, un manifiesto de barco enumeró a 37 ciudadanos alemanes transportados de Norfolk a Bremerhaven con una anotación de manejo especial según la directiva del Departamento de Estado. Los individuos no tenían números de prisioneros de guerra, solo estaban listados por sus iniciales. El manifiesto indicaba que estaban acompañados por escoltas militares, pero no proporcionaban ninguna explicación de por qué los civiles alemanes requerirían transporte militar 2 años y medio después de que terminó la guerra. Cuando la investigadora solicitó los archivos del Departamento de Estado relacionados con la directiva mencionada en el manifiesto, le informaron que no existían tales archivos en los archivos accesibles, o bien habían sido destruidos de acuerdo con las políticas de retención de documentos, o seguían clasificados por razones que no están sujetas a solicitudes Ley de Libertad de Información. Ahí es donde terminó el rastro. La pregunta de quiénes permanecieron en Estados Unidos después de que concluyó la repatriación oficial no puede responderse con precisión. El censo de 1950 indica que más de 100,000 inmigrantes nacidos en Alemania llegaron entre 1945 y 1950. Muchos llegaron a través de canales de inmigración estándar, patrocinio de familiares o empleadores estadounidenses y procesos normales de visa. Pero dentro de esos números hay una cantidad desconocida de exprisioneros de guerra que nunca se fueron o que regresaron poco después de la repatriación a través de procedimientos de inmigración legítimos. La investigación genealógica ha identificado patrones interesantes.
Ciertas regiones de Estados Unidos vieron agrupaciones de inmigrantes alemanes con fechas de llegada similares, patrones de empleo parecidos y antecedentes similares. La zona rural de Pensilvania, partes de Wisconsin, regiones agrícolas de California. Estos hombres ya integrados aprendieron inglés rápidamente, se casaron con mujeres locales, iniciaron negocios o trabajaron en granjas. Sus hijos crecieron como estadounidenses, a menudo sin saber que sus padres habían luchado contra Estados Unidos. Uno de esos grupos apareció en una comunidad agrícola en Iowa. De 1946 a 1950, 17 alemanes se establecieron en un radio de 20 millas. Todos llegaron por separado, todos encontraron trabajo en granjas, todos se casaron en un plazo de 5 años. Registros de la Sociedad Histórica Local de décadas después revelaron que al menos 12 de estos hombres habían sido prisioneros de guerra en el 60 millas de donde finalmente se establecieron. Habían trabajado en granjas locales durante su cautiverio, formaron relaciones con familias de agricultores y regresaron como civiles después de que terminó la guerra. El caso de Algona representa el camino legal documentado de los prisioneros de guerra que impresionaron a los empleadores locales, que formaron conexiones genuinas, que querían quedarse y encontraron patrocinadores dispuestos a ayudarlos a inmigrar. Estos hombres siguieron las reglas, llenaron papeleo, pasaron por los canales oficiales, sus historias son rastreables porque dejaron registros. La pregunta que inquieta a los investigadores es ¿cuántos siguieron el otro camino? El camino no documentado, el camino que tomó Georg Gardner cuando escapó del campo Deming en Nuevo México el 21 de septiembre de 1945. La historia de Gardner se hizo famosa porque eventualmente él mismo se dio a conocer. 40 años viviendo bajo el nombre de Dennis F. Wiles, construyendo una vida en California, casándose con una mujer estadounidense, trabajando como instructor de esquí y vendedor. El FBI lo buscó hasta 1963, luego se rindió en 1985, presionado por su esposa, quien estaba cansada de su incapacidad para viajar o hablar de su pasado. Apareció en el programa Today Show y se entregó a Brian Gamble en televisión en vivo. El gobierno estaba confundido. Gardner había entrado al país de manera involuntaria como prisionero y escapó después de que terminó la guerra. Así que técnicamente no estaba escapando de una custodia legal. Había vivido en paz, pagado impuestos bajo su identidad asumida y no cometió ningún delito. ¿De qué podían acusarlo? Al final no lo acusaron de nada. Le ofrecieron la ciudadanía. Se convirtió en estadounidense en 2009 a los 88 años y murió 4 años después. El caso de Gardner plantea la pregunta obvia: ¿cuántos otros tomaron la misma decisión pero nunca se dieron a conocer? El FBI lo incluyó como uno de los 7 prisioneros de guerra alemanes que no fueron contabilizados en el momento de la repatriación. A los otros 6 se les localizó o confirmó su muerte. Goethe fue el último fugitivo conocido que vivía en Estados Unidos. El último fugitivo conocido, pero no necesariamente el último fugitivo que existió. Considera las matemáticas. 7 no se registraron oficialmente, pero esos registros dependían de listas precisas de los campos, que sabemos que a veces estaban incompletas. Dependían de que los prisioneros estuvieran donde se suponía que debían estar al momento de contarlos, lo cual sabemos que no siempre era el caso. Dependían de que no hubiera errores administrativos, que no se perdieran documentos ni prisioneros que dejaran sus tareas y no fueran reportados como desaparecidos. La cuestión principal no son los que escaparon, sino quienes nunca tuvieron que huir porque jamás fueron registrados como prisioneros de guerra. Los detenidos especiales, los hombres que pasaron por el sistema sin dejar rastros normales en los documentos. Si existieron tales individuos, si fueron integrados a la sociedad estadounidense con fines estratégicos, esa integración por definición no estaría documentada. No hay una prueba concluyente, no hay ningún programa desclasificado que diga Operación X integración de nacionales alemanes con fines de inteligencia. Lo que existe son vacíos, anomalías, referencias en documentos que no llevan a ningún lado, registros de transporte que generan preguntas y patrones en los datos de inmigración que sugieren algo más complicado que la narrativa oficial,
un patrón involucra el empleo. Ciertos contratistas de defensa y empresas aeroespaciales contrataron ingenieros y técnicos alemanes a finales de los años 40. Algunos llegaron a través de la Operación Paperclip, el famoso programa que trajo a más de 1,600 científicos e ingenieros alemanes para trabajar en proyectos militares. La Operación Paperclip está bien documentada, es controvertida y de conocimiento público. Sin embargo, registros de algunas empresas muestran a ciudadanos alemanes en puestos técnicos no listados en la Operación Paperclip. Cuando los investigadores han intentado rastrear los registros de inmigración de estas personas, se topan con obstáculos, archivos perdidos, acceso restringido o registros que indican que la persona ingresó bajo un nombre diferente al que usó para trabajar. Esto quizás sea inocente. La inmigración en el periodo de posguerra fue caótica. Los registros estaban incompletos y la gente usaba diferentes nombres por varias razones. Pero la concentración de estas lagunas en empresas específicas, campos técnicos específicos y periodos de tiempo específicos sugiere al menos la posibilidad de algo más organizado. El aspecto más preocupante de investigar este periodo es la cantidad de documentación que ha sido destruida. Las regulaciones militares requerían que los registros de los campos de prisioneros de guerra se conservaran durante un cierto periodo. Luego podían ser eliminados de acuerdo con los calendarios de retención. Muchos registros de los campos de 1943 a 1946 fueron destruidos en las décadas de 1970 y 1980. Lo que queda son fragmentos, algunos expedientes de personal, algunos informes de inteligencia, algunos registros médicos, correspondencia dispersa. Los historiadores que trabajan con registros incompletos enfrentan un problema fundamental. No pueden probar que algo no sucedió simplemente porque no existe documentación. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando la ausencia sigue a una destrucción sistemática de documentos. Esto deja a los investigadores en la incómoda posición de señalar patrones, anomalías y preguntas sin respuesta, mientras reconocen que no pueden probar nada de manera definitiva más allá del registro oficial. ¿Qué se sabe con certeza? Miles de prisioneros de guerra alemanes que pasaron por campos estadounidenses eligieron quedarse o regresar a Estados Unidos después de la guerra. La mayoría lo hizo legalmente, a través de procesos de inmigración. Algunos lo hicieron escapando y asumiendo identidades falsas. Un número desconocido lo hizo por medios que no dejaron documentación clara. Todos ellos se convirtieron en parte de la sociedad estadounidense, llevando consigo el conocimiento de lo que habían sido, parte de lo que habían visto, lo que habían hecho o dejado de hacer. El peso psicológico de ese conocimiento forma su propio tipo de prisión. Puedes cambiar tu nombre, tu país, tu idioma, toda tu identidad, pero no puedes cambiar lo que sabes sobre ti mismo. No puedes escapar de tu propia memoria. Y para los hombres que sirvieron al Tercer Reich, que vieron grabaciones de los campos de concentración y comprendían lo que su servicio permitió, esa prisión interna los seguía donde vivieran. Algunos se adaptaron y formaron nuevas vidas, identidades y familias. Se volvieron ciudadanos productivos de un país al que antes se opusieron. Contribuyeron a sus comunidades, criaron hijos, envejecieron, llevando secretos que nadie a su alrededor sospechaba. Otros lucharon contra la depresión, el alcoholismo, crisis psicológicas y suicidios. El costo humano del colapso ideológico y la reconstrucción de la identidad no puede medirse en estadísticas ni contarse en informes. En 1950, la historia de los prisioneros de guerra alemanes en Estados Unidos casi había desaparecido de la conciencia pública. Los campos ya no existían. Los prisioneros habían regresado a casa o se habían integrado a la sociedad. Estados Unidos estaba enfocado en la Guerra Fría, el conflicto de Corea y la expansión económica. La cuestión de qué pasó con más de 400,000 soldados enemigos retenidos en suelo estadounidense se convirtió en una nota al pie histórica, mencionada ocasionalmente en memorias o historias locales, pero rara vez examinada a fondo. Solo décadas después, los investigadores comenzaron a armar el panorama completo. Lo que encontraron era más complejo que una simple cautividad y repatriación. Descubrieron una operación psicológica que rompió la ideología enemiga usando educación y verdad.
Encontraron prisioneros que eligieron el exilio en lugar de su patria. Encontraron vacíos en los registros que sugerían historias más complicadas que las narrativas oficiales. Admitido. Encontraron preguntas que no podían responderse completamente porque la documentación necesaria para responderlas ya no existía o nunca se había creado en primer lugar. Las áreas grises siguen siendo grises. Algunas preguntas sobre los prisioneros de guerra alemanes en Estados Unidos nunca tendrán una respuesta definitiva. Pero las propias preguntas revelan algo importante sobre cómo la cautividad, la ideología y la identidad se cruzan de maneras que la planificación militar no puede anticipar ni controlar por completo. Puedes capturar el cuerpo de un soldado. Cambiar su mente es más complicado, y una vez que su mente ha cambiado, una vez que ha visto la verdad innegable sobre aquello por lo que luchaba, no puedes enviarlo a casa y esperar que olvide. Hay cosas que, una vez conocidas, no se pueden ignorar. Algunas prisiones no tienen muros porque solo existen en la mente humana.